Hola, soy Martica Restrepo. Bienvenidos a Emprende Ahora, el podcast, un espacio que busca inspirar y compartir historias de emprendimiento. No importa de qué tamaño es tu idea, marca o tu negocio, lo importante es emprender con propósito. Bienvenidos. Y esta es una historia muy exitosa que está creciendo como la espuma y estamos hablando de la fábrica de batidos. Por eso nos acompaña Alejo Mondragón. Un gusto tenerte acá, Alejo. ¿Qué es esta historia tan linda de esta fábrica de batidos? ¿Cómo empieza? Me estabas diciendo detrás de cámaras que el bienestar te llevó a montar este negocio. Sí, Martica, bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Me encanta poder tener este espacio para contarte un poco de mi historia. Claro. Y además de eso, para poder inspirar a muchas personas que estén de pronto en esa búsqueda de una opción, de un emprendimiento, de mejorar sus hábitos. Y bueno, así como tú lo dices, todo esto ocurrió y se fue formando porque durante la pandemia yo adquirí muy malos hábitos alimenticios. Llegué, de pronto no fui el único, pero todo el día en casa, alimentándome muy mal, desayunando, mejor dicho, eso otro nivel. Y bueno, lo que pasó fue que llegué a un sobrepeso de casi 100 kilos con 17 años, imagínate. Yo volví a la presencialidad, eso en mi colegio, pues empecé a notar ciertos comentarios que me hicieron sentir un poco como atacado y dije, bueno, creo que es momento de tomar una decisión, de hacer un verdadero cambio y así fue. Yo mejoré mucho mi alimentación, empecé a suplementarme de manera correcta y cada vez que salía al gimnasio yo decía como, o sea, qué chévere sería de pronto tener como un lugar en donde pudieras ir con tus amigos, tomarte algo rico pero que cumpla con tus requerimientos, y así fue como fuimos junto con mi familia, junto con mi papá, junto con mi hermano, a ir como dándole forma a una oportunidad de negocio, y así fue como creció y nació la fábrica de batidos. Uy, algo así. Eso es una maravilla porque pues tener ese sobrepeso estando tan joven, eso afecta pues la salud, la autoestima. Me imagino cómo sería ese regreso al colegio después de la pandemia y todo el mundo haciéndote de pronto un poquito de bullying. Eso te afecta pues sí, te llena de inseguridad y demás, pero digamos que esa gran necesidad por volver a conectarte contigo, a tener hábitos saludables, pues llegó una idea de negocio maravillosa, que dices, listo, yo puedo tener unos hábitos que me beneficien, pero aparte de todo quiero tener todo esto en un solo lugar. Esa fue como un poquito la idea. Montemos un lugar divino donde vayamos con amigos, comamos delicioso, nos suplementemos, etc. ¿Cómo arrancas buscando el lugar? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Cómo lo haces posible? Pues imagínate que, bueno, tuve todo este proceso, yo perdí 20 kilos en 4 meses, mi autoestima, y algo que tú decías es muy cierto, y normalmente los hombres no suelen hablar mucho de esto, pero sí es algo que impacta negativamente pues, la autoestima de uno. Entonces al yo decir como, wow, o sea, yo pude tener un impacto en mi vida, ¿cómo podría yo ayudar a las demás personas a que tuvieran un resultado? Simplemente aportar un granito de arena para poder impactar positivamente a las personas. Entonces, todo esto comienza cuando yo estaba en tercer semestre. Yo actualmente estudio negocios internacionales, orgulloso estudiante de la Universidad de La Sabana. Pero por supuesto. Y bueno, ya voy terminando mi carrera. Sin embargo, en estos primeros semestres, yo estaba como en esa búsqueda de poder colocar una actividad adicional a mi tiempo libre que me permitiera no solo generar ingresos, sino sentirme que estaba siendo productivo, que estaba impactando positivamente a las personas. Así que en esa búsqueda yo hablé con mi papá, con mi hermano, que son mis principales socios, y hacer el negocio en familia es algo espectacular que me llena de mucho orgullo. Y yo me imaginaba siempre como un lugar, y yo le decía a mi papá, mira, a mí me encantaría tener un lugar donde mis amigos jóvenes se sientan orgullosos de poder ir, que yo me sienta orgulloso de decirles, oigan, vamos a ir en un hueco a ir a tomarnos un batido, vamos a ir a comernos un waffle, vamos a pasarla súper bien y vamos a aportar ese granito de arena para ser mucho más saludables. A mí me han gustado los colores cálidos. Yo siento que una pasión que tengo aparte de los negocios es como el diseño. Me gusta diseñar, soy muy creativo. Muy estético. Entonces, exactamente, muy estético, que normalmente esas habilidades se le atribuyen un poco más a las mujeres. Y yo ahí como que en mi incertidumbre tomamos la decisión de comenzar en un local de 60 metros. Entonces, bueno, montamos una barrita con mucha inexperiencia, ¿no? Porque eran... Pero con muchas ganas, total, tú lo has dicho. Y bueno, comenzamos en este local muy ilusionados, sin embargo, con muy poca experiencia. Yo me acuerdo que recién nosotros comenzamos nuestro plan de acción, pues en la ignorancia,
era todos los días entregar 300 volantes. Tú conociste el lugar en un segundo piso. Sí, así Entonces es. nosotros pues en esa búsqueda a veces el emprendimiento tiene muchos desafíos. Sin embargo, eso te va forjando como emprendedor. Pues a medida que nosotros íbamos día tras día entregando volantes, invitando gente, subiendo personas. Eso fue un desafío total, pero yo creo que todo emprendedor debe pasar como por eso para ir fortaleciéndose y forjándose. Es una escuela. Es una escuela totalmente. Y bueno, ahí fueron pasando los días, las semanas, los meses, empezamos a construir una base de clientes. Y tenías un reto, y perdón que te interrumpa, pero quiero que todo nuestro público se sintonice un poco. Tenías un reto porque el local era divino, de este primero que estamos hablando, era muy bonito. Yo lo conocí de casualidad porque me llamó la atención precisamente por eso que hablas de la estética, pero era en un segundo piso. Totalmente. Si bien era muy bonito, también no estaba así como tan visible como un local de un primer piso, pues porque, pues por obvias razones, ¿cierto? Entonces tenías Claro. un doble reto, que era subir a ese segundo piso a tu clientela y que te conocieran allá. Ese era un desafío grande. Imagínate, aparte el lugar en el que nosotros estábamos, de pronto también por la misma inexperiencia, era un lugar donde la gente iba a hacer mercado y lo que quería era salir de una. Entonces imagínate ese desafío de ir a como agarrar a una persona, abordarla con toda la pena del mundo, pero bueno, en ese momento la pena se acaba. Subir a la persona, nosotros nuestro plan de acción era subir a un cliente, sentarlo, darle una cortesía, hacerle la presentación del menú y generar una venta. Entonces era un desafío, pero siempre como con esa berraquera de ir a intentarlo un día más, un día sí, al otro también. Entonces, no, y con esa calidez que tienes tú, ¿quién te iba a decir que no? Claro, porque es que eso también hace parte del servicio al cliente, ¿no? Que la persona que te está ofreciendo un producto, un servicio, pues tenga como esa calidez, como esa empatía, esa simpatía también de poder agarrar al cliente. Sí, totalmente. Y no es tan sencillo, pero alguno lo va desarrollando. Eso yo digo que la actitud es como un músculo más del cuerpo. Uno tiene que ejercitarlo día a día e ir fortaleciéndolo. Eso es algo muy valioso. ¿Y cómo va creciendo la fábrica de batidos? ¿En qué momento se muda? ¿Cómo involucras a toda tu familia? ¿Cómo estás tú en este punto? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues bueno, imagínate que yo te estoy hablando más o menos como para enero, febrero del año 2023, es decir, ya hace más o menos unos 2 años. Yo comencé en la búsqueda y de pronto tal vez en la desesperación de llegarle a más personas, porque es una realidad que hoy en día estos métodos de los que yo te estoy hablando no son tan efectivos como lo pueden ser los métodos digitales. Claro. Y yo como en esa inexperiencia, porque yo pues estaba buscando llegar a más personas, intenté hacer mi primera campaña en redes sociales. Ese fue como mi objetivo. Yo busqué en YouTube cómo hacer mi campaña en redes sociales. Tutorial. Claro, no, tal cual. Y yo pauté, nunca lo olvido, un video de un batido de banano sirviéndolo. Ajá. Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Le coloqué 30,000 pesos al día. Eso es toda mi experiencia. Pasó una semana. El sábado de esa semana, ese negocio se estalló. Y yo, claro, nosotros estamos acostumbrados a atender, no sé, 20 personas al día. Ese día fueron como 60. Y imagínate que ahí se presentó como mi primer desafío, que fue el no estar listo para la demanda tan grande. Que eso es muy importante porque el sueño de cualquier emprendedor es vender mucho, pero si no tienes la capacidad... Claro, y algo que a mí me pasaba, y no fue una vez, sino 2 o 3 veces. ¿Qué hiciste? O sea, ¿se llenó y qué? ¿Se te acabó el producto? ¿O qué pasaba? Claro, tú lo acabas de decir. Imagínate, yo solo o a veces trabajaba con algunos de los chicos. A mí me encanta trabajar con gente joven porque pues les encanta dar siempre la milla extra. Entonces yo trabajaba con compañeros míos aquí de la universidad, gente joven, y bueno, empezaba a llegar 1, 2, 3. En un momento teníamos hasta 30 personas unidas y eso, las licuadoras se demoraban. Actualmente sacamos un batido, ponle en 1 o 2 minutos. Eran casi 7 minutos por batido, una cola de 30 vasos así directamente. Ay, no. Y eso era mucho estrés. Yo soy una persona calmada. Pero uno tiene sus límites. Uno tiene sus límites. Y yo me acuerdo que yo terminaba el turno, cerraba la puerta y yo veía al controlador y yo decía, wow, una mano de billete, pero yo por dentro me sentía vacío porque sabía que no estaba dando el mejor servicio. O sea, en verdad no me sentía satisfecho y sentía que teníamos que mejorar. Pero lo que hablamos al inicio, ese es el proceso y hoy en día pues mejoramos. ¿Y qué decisiones tomaste? ¿Qué dijiste? Yo dije, bueno, lo que hay que hacer, número 1, es estandarizar todas las recetas, porque eso es fundamental. O sea, cualquier emprendedor, si tú vas a las 8 de la mañana y te atiende un chico, que a las 5 de la tarde y pidas el mismo producto, sea igual. Eso vi el otro día a un emprendedor diciendo,
no es solamente vender la mejor receta, sino estandarizar y automatizar todo para que todo sea igual, tengas los mismos tiempos, etcétera. Exactamente, y mira que no es una tarea fácil, realmente es desafiante porque algo que he tenido la oportunidad durante estos 2 años y medio de emprendimiento es enseñarle a muchas personas. Y yo digo que uno puede llegar al éxito solo de manera muy rápida, pero cuando llegas acompañado, llegas mucho más fuerte. Claro, Entonces, más sostenible. Exactamente, y tener como esa oportunidad de entender que cada persona es un mundo diferente y aprende de formas diferentes, eso ha sido algo que a mí me ha hecho entender muchas cosas, porque a una persona le enseñas esto de una forma, otra de otra, y es encontrar como esa chispa dentro de cada persona para que logre destacar. Entonces, claro, y entonces, bueno, estandarizas el producto, das un mejor servicio, te preparas mejor, digamos, y como lo dije al principio de este podcast, empieza a crecer el negocio como espuma. ¿Y qué viene después? Porque aparte de tener tu negocio, mantenerlo y demás, empiezas como a vender franquicias, a lo que estábamos hablando hace un momentico, hacer crecer el know-how, que eso tiene mucho valor y lo están replicando otras marcas, otros lugares, ¿cierto? ¿Me estabas contando un poco de eso? claro, y mira que eso ha sido algo muy gratificante para mí, porque lo que estábamos hablando ahorita, uno puede ser muy habilidoso en una cosa, puede ser muy exitoso, pero la verdadera clave está en ayudarle a las demás personas también a ser exitosos. Claro. Entonces identificamos que teníamos una oportunidad de mercado que no hacía tanta presencia aquí en la sabana, en Bogotá, inclusive en partes de Colombia, Ajá. donde podríamos impactar positivamente a las personas, y decidimos que era el momento de poderle enseñar a emprendedores como el know-how del negocio, ayudarlos a desarrollar su marca, a tener su propio negocio, y básicamente empezaron a llegar personas, los mismos clientes, al sentirse bien atendidos, que nos preguntaban, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué están haciendo? ¿Nos podrían enseñar? Y nosotros con toda la actitud, claro que sí, ven, te explico cómo funciona el modelo de negocio, me encantaría que tú tuvieras un negocio como el de nosotros, vamos a apoyarte. Y así poco a poco fueron llegando como a nuestro equipo de trabajo emprendedores que algunos tomaron la decisión de montar sus negocios como en Tocancipá, en Cajicá, en Bogotá, Ajá. y otras personas están haciendo lo mismo, sin embargo, sin la necesidad de un local físico. Tienen como una cocina oculta, trabajan con sus conocidos, y ver cómo eso decir, wow, o sea, algo que empezó como una idea, hoy en día está materializándose en los sueños de otra persona. Eso ha sido algo muy, muy emocionante. Pero es muy gratificante y oírte hablar a ti es muy inspirador, sobre todo que eres una persona muy joven. Me cuentas que trabajas con tu hermano que es aún más joven que tú, es un negocio familiar y aunque si bien estás estudiando, siento que también has desarrollado mucho toda la parte de mentalidad. Sí, ¿Cierto? eso ha sido clave totalmente. Cuéntanos. Bueno, para mí, y lo que estamos hablando ahorita, ¿no? No es en el emprendimiento, primero no es la cantidad de dinero que ganas, sino es cómo te lo ganas. Y además es... Súper importante. Y además en el emprendimiento no te define un número, sino te define la persona en la que te vas convirtiendo en el camino o en el proceso. Entonces, nosotros tuvimos claro esto desde el comienzo y es por esto que solemos siempre 3 veces al año ir a diferentes eventos de liderazgo, donde hablamos de la voluntad, del trabajo en equipo, de cómo enfrentarse a las adversidades. Y asimismo hemos como que brindado este valor agregado a todo nuestro equipo, porque si tú tienes una mentalidad fuerte, cuando las situaciones no son las correctas o de pronto cuando tienes esos desafíos que sí o sí se van a presentar, pues tú en tu mente ya lograste tu objetivo. Lo único que tienes que hacer es esperar el tiempo suficiente y tener un plan de acción que te lleve a la meta. Entonces, para mí ha sido algo muy importante todos los días escuchar un audio de mentalidad. Eso es muy valioso porque eso es como el ciclo correcto. Entonces, te levantas, haces ejercicio, escuchas un audio, luego sales motivado a trabajar, luego hablas con personas y esas personas también sienten tu energía. Y ha sido algo muy valioso para mí porque yo miro hoy al Alejandro de hace 2 años y yo digo, wow, nunca me imaginé estar yo inspirando a otras personas y tanto como tú lo decías, uno a veces tan joven, sientes que no tienes mucho que aportarle a las personas. Eso estábamos hablando, que te decías, pero yo, ¿será que sí soy capaz? Y claro. Sí, claro, al principio yo decía, pero ¿quién va a sentirse motivado por mí si de pronto ni siquiera yo me siento satisfecho con lo que estoy haciendo? Pero mira que eso es como el efecto compuesto,
como que el efecto de estar un día sí y el otro también y el que sigue también, y cuando las cosas van súper bien, pues espectacular, pero cuando los momentos son difíciles, espectacular también. Y le escuché una vez una frase a un filósofo que decía, enamórate de lo aburrido de tu negocio. Cuando tú te enamoras de abrir temprano, de Claro. trapear, de lavar loza, te terminas enamorando el doble de las cosas que te encantan, hablar con la gente, hacer presentaciones, hacer entrevistas. Ay, Y eso ha sido algo wow. para mí, la mentalidad que me ha como despertado esas ganas de ir por más y por más cada día. ¿Cómo te ves en, no sé, es que esto ha sido un crecimiento, eres tan joven, tienes una mentalidad tan fuerte, un negocio tan bonito, próspero y demás? ¿Cómo te ves en 10 años? Pues bueno, ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres de la vida aparte de seguir haciendo crecer tu negocio? ¿Cómo te ves? pues a mí la verdad me encantaría poder llevar el mensaje del bienestar a muchas más personas aquí en Colombia, inclusive en diferentes partes del mundo, porque hoy en día no es que las personas realmente no quieran cuidarse, sino que Ajá. realmente no tienen la información necesaria para tener un estilo de vida mucho más saludable. Entonces yo me veo en unos años proyectado a montar negocios en Estados Unidos, en Europa, aquí en Colombia, en Latinoamérica, y llevando como ese mensaje del bienestar a todas las comunidades que se merecen tener un negocio como este, porque a veces como emprendedores sentimos que tal vez todo ya está muy saturado, pero ¿qué tal si nosotros le damos la vuelta y vemos el valor agregado que hay en nuestro negocio y decimos, mira, estas personas merecen tener un negocio como el de nosotros? Y Oh, realmente para tener resultados extraordinarios, pues hay que hacer acciones extraordinarias. extraordinarias. Entonces, verdaderamente seguir trabajando, seguir enfocado, y cuando te propones algo, mejor dicho, pase lo que pase, si tienes un punto, un objetivo, lo vas a cumplir si te lo propones. ¿Cómo ha sido trabajar con la familia? Porque hay gente que dice, ay, trabajar con la familia es muy difícil, etcétera. ¿Tú qué opinas? Yo opino la verdad que es increíble. O sea, yo, por ejemplo, he tenido desafíos al principio, ¿no? Sobre todo con mi hermano, porque somos personalidades muy diferentes. Ok. Entonces, normalmente yo, como estamos hablando aquí, soy mucho más relajado, sé trabajar bajo presión. Sin embargo, mi hermano es mucho más metódico. Yo le digo, mira, tienes que hacer esto y esto, y lo hace a la perfección, pero en situaciones de estrés tal vez no es tan habilidoso. Entonces ha sido como ese, mira, tú vas a aportar esa chispa que tienes para tus métodos de operación diarios, y yo voy a aportar como ese hablar en público, o sea, donde ven, vamos a hacer esto, vamos a organizarnos. Entonces ha sido un complemento que al principio no fue fácil, porque cuando somos familia a veces de pronto nos suele confundir. Claro. Entonces no, se alza un poco la voz, entonces no estamos en la casa, estamos Ajá. aquí. Pero a la medida que también he visto en él una transformación de liderazgo y como emprendedor, yo digo, wow, o sea, en verdad vale la pena hacer parte de un sistema que te ayude a ser mejor. Uno termina siendo el promedio de las 5 personas con las que te rodeas todos los días. Entonces, rodéate de personas exitosas que te ayuden a crecer juntos. Y con mi papá, pues, ha sido, la verdad, muy, muy gratificante. Me encanta trabajar con él, nos llevamos muy bien. Y ver cómo crecemos juntos en familia es muy, muy, muy chévere. Qué linda historia, Alejandro. Mira, para mí ha sido como impactante conocerte porque eres joven, pero tienes una mentalidad espectacular, súper expansiva. Te auguro todo el éxito del mundo. Espero que vuelvas acá a este podcast con más historias de éxito, que nos sigas contando, porque vamos a estar muy pendientes de ti, de todos tus triunfos, tus éxitos, de cómo te vas expandiendo, cómo la fábrica de batidos puede llegar a muchas personas, y sobre todo ese propósito tan lindo que tienes, que es estar en el mundo del bienestar de una forma que no es aburrida, de una forma que nos engancha a todos, y cómo todos esos sueños tuyos se van haciendo realidad. Un último mensaje para los emprendedores que nos ven. Bueno, pues yo les digo que definitivamente nada es imposible, que la persona hace 2 años que era yo no se compara hoy en día en lo absoluto con lo que soy hoy en día, y que si una persona sin talentos extraordinarios, sin aptitudes extraordinarias, pero sí con unas ganas extraordinarias de comerse el mundo, pudo tener un emprendimiento que está en crecimiento, cualquier persona con una idea de negocio, si se lo propone y si tiene un plan correcto, pueden ser exitosos. Así que si tienen una idea de negocio, un emprendimiento, no importa que sean jóvenes, no importa la etapa de sus vidas que estén, simplemente tengan objetivos y sé que van a ser muy exitosos. Así que muchísimas gracias, Martica, en verdad fue un honor y un placer estar Eso aquí decimos contigo. nosotros. Gracias, gracias por tu generosidad, por tus ideas, por tu buena onda, tu buena energía. Así que después de oírlo, ¿qué más podemos decir? Emprende ahora. Gracias. Muchas gracias.